Nos encontramos ya en esta fase número 4 de este curso de aprendizaje autónomo y pues quiero darle la palabra a mi compañero y a mi compañera. Compañeros, muy buenos días. Qué gusto volverlos a atender en este encuentro sincrónico para poder realizar la socialización de las preguntas propuestas por la guía. Y pues deseo que este espacio sea muy significativo para nuestro proceso y nuestra formación académica. Y pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Buenos días, compañeros. Igualmente, muy contenta de estar ya finalizando este proceso juntos. Tuvimos la oportunidad de compartir en varias ocasiones los trabajos cooperativos y la verdad quedé muy satisfecha. Siento que todos integramos los conocimientos que debíamos de integrar y bueno, súper lista para darle inicio a esta última fase. Bueno, estoy revisando un poco la guía. Ella nos propone dar respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta, reflexión crítica individual. ¿Cómo se entrelazaron la metacognición, la autorregulación y la automotivación en la apropiación teórica del aprendizaje autónomo? ¿Quién le gustaría darle respuesta? Compañeros, pues si les parece, me gustaría dar mi opinión frente a este interrogante, pues a nivel personal, ¿no? Entonces me confirma si tengo el permiso. Listo, Sí, claro que perfecto, sí. lo escuchamos, compañero. Bueno, compañeros, creo, dando respuesta a esta importante pregunta, creo que desde mi proceso formativo, pues la metacognición, la autorregulación y la automotivación no actuaron de manera aislada, sino que se complementaron constantemente y me permitieron principalmente fortalecer mi aprendizaje autónomo, que pues fue el objetivo de este curso, ¿cierto? En primer lugar, pues la metacognición me ayudó a tomar conciencia de cómo aprendo, también identificar cuáles son mis fortalezas, identificar cuáles son mis dificultades y las estrategias que pues más me resultan efectivas. También pues el reflexionar sobre cómo comprendía y qué no. Y también pues me permitió ajustar mi forma de estudiar y profundizar pues en los conceptos teóricos con base pues a mi proceso formativo. Por otra parte, del proceso de la autorregulación, fue clave planificar mi tiempo en los ejercicios que se realizaron, organizar esas actividades académicas y cumplir pues con cada una de mis metas propuestas. A través de este proceso aprendí y comprendí, obviamente, a monitorear pues mi avance, corregir errores, modificar y mantener pues también la constancia en mi trabajo. Finalmente, el proceso de automotivación pues fue, y creo que lo descifro de esta manera, el motor que me impulsó, pues que me impulsó y también me sostuvo en este proceso académico, pues mantener claridad pues sobre el propósito de mi formación, también pues identificar el impacto que tiene mi desarrollo profesional, lo que me ayudó a persistir y asumir todos los retos que se implementaron a través de, pues, de mi proceso de aprendizaje. En definitiva, los 3 procesos pues me ayudaron y me facilitaron a tener una apropiación teórica pues más consciente, más crítica y más significativa de mi aprendizaje autónomo. Entonces, creo que esa sería mi socialización pues con base a la primera pregunta. Bueno, ¿puedo seguir yo? Sí, vale. Ok. Bueno, yo pienso que el haber entendido cómo estos tres procesos se conectan y más que eso se alimentan mutuamente, eso para mí hizo mucho más fácil trabajar conceptos, trabajar lecturas, desarrollar proyectos, tanto a nivel pues individual como grupal. Y no fue solo más fácil, sino que el haber podido hacerlo con conciencia y por lo tanto el haberme podido apropiar de esos procesos, em, puedo decir que los puedo utilizar conmigo misma y ahora puedo también extenderlos en una aula de clases o en cualquier espacio de aprendizaje y eso tiene un valor enorme. Por eso mismo,
pues reitero que me di cuenta que la metacognición, la autorregulación, la automotivación son definitivamente cruciales para un buen desempeño en el aprendizaje, porque definitivamente permiten reflexionar sobre el propio proceso, ¿sí? Permite conocer cómo aprendemos, para qué aprendemos, qué queremos aprender, qué estrategias nos funcionan, qué estrategias no. Nos permiten evaluarnos regularmente y asimismo pues podemos tomar decisiones acertadas para hacer cambios si algo no está funcionando, para saber si sí estamos o no logrando el objetivo que nos propusimos al comienzo. Entonces, pienso que estos procesos me han permitido ser una estudiante más activa y totalmente involucrada en todas las fases de mi proceso de aprendizaje. Y algo muy importante, con motivación, sí, intrínseca, de verdad, porque si le encuentras sentido a lo que estás aprendiendo, si lo conectas además de eso con tus habilidades, si lo conectas con un propósito que se vuelve un propósito no ya personal, sino también de la comunidad, un propósito social, pues la motivación se mantiene y aumenta cada vez, podría decirse. Entonces, mm, sí está como la gran satisfacción de ahorita tener la capacidad de poder ejercer ese control sobre mi proceso, con todas mis habilidades, también con mis limitaciones, como todas las tenemos, pero, pero poder llegar a donde quiero resolviendo problemas, alcanzando aprendizajes que son significativos, que son duraderos. Bueno, y me di cuenta, como lo decía también inicialmente, que al combinar estos tres procesos se forma como un ciclo perfecto, que es el que va a sostener constantemente lo que llamamos el aprendizaje autónomo. Mm, Y eso me parece como que wow, porque primero uno lo puede leer y puede como que decir, ok, lo entiendo, pero, pero ya tener conciencia de eso y haberlo experimentado, pues es algo diferente. Entonces, de verdad, saber que la metacognición es haber hecho un ejercicio profundo, reflexionando sobre cómo se aprende y luego poder gestionar nuestro propio proceso autorregulándonos y poder automotivarnos, manteniendo esa energía hasta el final y más allá, es, es de verdad muy satisfactorio, es un gran logro con este curso. Bueno, gracias. Bueno, yo quería agregar algo muy importante, como lo han mencionado los compañeros, es importante la automotivación, ¿no? Es el motor que nos ha sostenido sobre este proceso, y esas ganas de tener esos conceptos claros, pero también avanzar también en ese proceso en esa especialización para primero implementándolo en mi vida, que es la autorregulación, la automotivación y la metacognición, poderlos implementar nuevas estrategias para luego llevarlas a la práctica, a la praxis, que eso es lo que se busca también con todo ese proceso del aprendizaje autónomo con las guías, pero cómo eso nos ha ayudado a que nosotros tengamos esa responsabilidad personal, aumentando nuestro compromiso e interés para aprender de una forma significativa, ¿no? Y ver que estos avances, cómo fortalecen nuestra autoconfianza y en general cómo esto nos ayuda a tener esa perseverancia, ¿no? También en esos procesos de entrelazar todas esas teorías del aprendizaje autónomo, de entenderlas, de desmenuzarlas, pero también de reflexionar y también regular toda esa parte para luego nosotros tener la teoría clara, pero también en ese proceso irlo aplicando y ir esto conociéndonos también en nuestros debilidades y fortalezas para luego también poder entender más adelante cuando nos toque trabajar en X o Y en la parte educativa, incluso más adelante aplicándolo con nuestros propios hijos, cómo podemos traer la parte del aprendizaje autónomo y cómo podemos ayudar para que ellos mejoren toda esa planificación y organización.
Eso es lo que quería pues también complementar. Muy bien, compañero. Ahorita tenemos la pregunta número 2. ¿Cómo aplicaron conscientemente estos procesos y cómo los posicionan como un agente de cambio? Bueno, yo quiero iniciar con dar respuesta a esa pregunta. Es importante partir de que cuando hablamos de agente de cambio, que nos es por medio de ese proceso de formación, nosotros nos convertimos en agente de cambio. ¿Qué quiere decir transformar? ¿Qué se busca con ese agente de cambio? Que el profesional en esa especialización de neuropedagogía, del aprendizaje autónomo, tenga la capacidad de, como mencioné anteriormente, implementar nuevas estrategias de aprendizaje, revisar, evaluar para convertirse en un agente de cambio, para poderlas implementar. Desde, desde los diseños del proyecto pedagógico, desde la primera fase que habla de la metacognición, cómo permitió analizar las dificultades reales que nosotros tenemos como estudiantes y como la que los estudiantes en el sistema educativo también tienen, ¿no? Especialmente en la postura pasiva frente al aprendizaje, ¿no? Poca reflexión sobre esos procesos, ¿no? Ahí entra también la parte cognitiva, ¿no? Hay que tener en cuenta. Esto lleva a cuestionar nuestras prácticas pedagógicas también y a diseñar una propuesta centrada en los procesos más que tengan resultados más ajustadas a X o Y determinada también población, ¿no? Podemos mirar también eso. Y de la parte de la autorregulación, el equipo, cómo se organizó, cómo nos estructuramos para la responsabilidad, establecer los tiempos claros para las fases. Este ejercicio fortalecieron nuestro trabajo colaborativo, ¿no? Y permitió ajustar decisiones como surgieron las dificultades, ¿no? Eso que estamos en ese momento realizando, ¿no? Tuvimos dificultades porque también tenemos cosas personales que hacer, trabajo, proyectos más, pero cómo nosotros nos organizamos y hacemos esos activos pedagógicos, ¿no? Ya llevándolo un poquito a nuestra vida, pero también a la práctica. Y eso nos ayudó a que estas actividades didácticas que lo vimos en la fase anterior, buscando que el estudiante pueda planificar y evaluar su propio aprendizaje, ¿no? Esas estrategias fueron muy buenísimas porque nos ayuda a crecer en cómo establecer estas rutas de aprendizaje, pero cómo puedo implementar esas guías que me ayude a que más adelante a esas personas que futuramente le voy a dar clase, cómo le puedo planificar, estructurar los temas para ir desarrollando el aprendizaje autónomo o para ir también incursionar también en la educación tradicional, pero con una visión, con una estrategia totalmente diferente que impacten también al sector educativo, a los estudiantes. Y bueno, y por parte de la automotivación, el enfoque del aprendizaje autónomo fortalece nuestro sentido de responsabilidad, ¿no? Social y educativa, ¿no? De esta manera, los proyectos no solo aportan herramientas al estudiante y a nosotros también, sino que nos posiciona como un agente de cambio, capaz de promover prácticas educativas más reflexivas, conscientes y orientadas al empoderamiento del aprendizaje dentro del contexto escolar, que es donde nosotros nos vamos a mover, pero también hay que tener en cuenta que no solamente en el contexto escolar, sino también de pronto vamos a ver la posibilidad de tener en la parte social también interactuar algunos contextos también que necesite también de nuestra ayuda como profesionales en esa especialización en neuropedagogía. Eso es lo que les quería compartir en esta pregunta número 2. No sé quién quiere agregar algo más. Sí, compañero. Es muy interesante su respuesta. En ella vemos, digamos, cómo estos tres procesos son fundamentales y fueron fundamentales para nuestro proceso educativo y para la elaboración de nuestro proyecto pedagógico, ¿cierto? Pues por medio de la metacognición, como usted lo mencionaba, pues principalmente tuvimos la oportunidad de reflexionar continuamente sobre cómo es nuestras decisiones pedagógicas, digamos, se adecuaban a lo que queríamos realizar, ¿cierto? Donde evaluamos si las estrategias planteadas respondían
a lo que nosotros queríamos hacer y principalmente a esas necesidades reales que plasmamos en nuestro proyecto pedagógico, ¿cierto? Por medio de la autorregulación, pues es muy interesante porque, como lo mencionaba usted, fuimos claros, establecimos acuerdos, roles, que fue un trabajo colaborativo muy significativo, y también pues ese cronograma que dimos seguimiento para dar cumplimiento a cada una de esas tareas que postulamos. Por medio de la automotivación, pues fue fundamental para sostener ese compromiso del equipo. El sentido de responsabilidad, como lo mencionaba usted, y ese deseo principalmente de generar un impacto positivo, como lo mencionábamos en alguna ocasión por nuestro grupo de WhatsApp, ¿cierto? Eso nos impulsó principalmente a trabajar con dedicación, incluso pues frente a los diferentes retos académicos que se nos presentan o se nos presentaron, perdón, a través de todo nuestro proceso académico, pero no, pues fue impedimento para poder realizar lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, como conclusión, creo que estos tres procesos nos dieron un estado sólido que pues nos permitió diseñar ese proyecto pedagógico y también pues nos ayudó a ser agentes de cambio, capaces de promover prácticas educativas conscientes, reflexivas y transformadoras. Ese sería mi aporte en esa pregunta. Bueno, yo diría que primero sí estoy totalmente de acuerdo y apoyo las opiniones de mis compañeros y podemos observar cómo los tres procesos estuvieron presentes en las tres fases, diría yo. Y, por ejemplo, la metacognición, pues desde la fase de preparación, de diagnóstico, nos hizo pensar en la manera como se aprende, reflexionamos sobre nosotros mismos. Bueno, y ahí, por ejemplo, resalto como la influencia de la profesora, ¿sí? Nuestra tutora, a través de las preguntas que nos hizo, pudimos hacernos más conscientes de como de las fortalezas y habilidades que teníamos en ese momento y también de las necesidades, ¿no? La autorregulación, pues también estuvo presente en todas las fases, nos ayudó mucho, pienso que estableciendo las metas claras, como los cronogramas, los tiempos, que de alguna manera nos preocupaban porque se nos cruzaban como las vacaciones y queríamos sacar esto adelante. Entonces también nos hizo como cuadrar ahí estrategias que funcionaran mejor. ¿Qué más les puedo decir diferente? Bueno, la automotivación es algo que me pareció wow, porque normalmente es algo que, o por ejemplo, era algo que yo no tenía como no le daba como tanta potencia, tanto valor. Y haber visto cómo aparece, cómo toma fuerza, perdón, y se mantiene cuando conectamos con el proyecto, es increíble. Entonces, primero que todo, cuando encontramos la razón de ser de lo que nos estamos planteando, de ese proyecto, eso nos ayudó a organizarnos, a regularnos, a querer mantenernos hasta el final y nos dio pues una gran satisfacción al poder lograr y poder ver cambios. Entonces, aplicar conscientemente estos procesos de metacognición, autorregulación, automotivación, significó que el proyecto pedagógico no solo estaba buscando resultados, ¿sí? No solamente resultados académicos, sino que también formar a estudiantes capaces de pensar, de reflexionar sobre su aprendizaje, de gestionar su proceso de aprendizaje y de poder sostenerlo con motivación. Ese es como el gran logro que tuvimos. Entonces pienso que el haber vivido estas experiencias a través de este proyecto que nos permitieron consolidar estas habilidades, esos procesos en nosotros mismos primero y haber comprobado que sí funcionan y que hacen una gran diferencia en la construcción de nosotros mismos como seres autónomos, que participamos en nuestra propia construcción de nuestro aprendizaje
y que nos da la confianza y el criterio para seguirlas implementando con nuestros estudiantes, esa fue la gran ganancia. Gracias. Muchas gracias, compañera. Muy bueno su aporte. Listo, compañera. Pues como lo especifica la guía, tenemos que realizar una conclusión a nivel general de todo lo que fue el proceso. Entonces, si tengo su permiso, pues yo puedo dar la conclusión a nivel general. Entonces, me confirman si puedo realizar. Sí, compañero. Sí, compañero. Pues de manera muy breve, voy a dar la conclusión. Pues creo que como equipo colaborativo, nuestro proceso formativo nos permitió comprender principalmente que el aprendizaje autónomo se construye a partir de la integración consciente de la metacognición, de la autorregulación y de la motivación, automotivación, perdón. O sea, sin esos tres procesos, pues no sería tan significativo el aprendizaje autónomo. Estos procesos pues nos ayudaron a fortalecer nuestra reflexión crítica, también la responsabilidad individual y el compromiso colectivo, pues tanto en el ámbito educativo como en el pedagógico, ¿cierto? Asimismo, pues es importante reiterar que pues su aplicación en el diseño del proyecto nos permitió principalmente desarrollar esas competencias que transcienden en el aula, o sea, por decirlo de esta forma, pues dándonos un fortalecimiento y consolidándonos como estudiantes activos y profesionales en la formación académica en esta especialización, capaces de incidir positivamente en el contexto educativo y social, pues como lo mencionábamos en las respuestas a nuestras preguntas, nos convierten en esos agentes de cambio que tienen la capacidad de poder postular nuevas estrategias de seguimiento para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que esa sería la conclusión de nuestro trabajo en este importante curso y que sé que nos ayudó y nos ayudará a futuro, pues en nuestros procesos como futuros profesionales en el ámbito educativo. Entonces, esa sería mi conclusión a nivel general. Muchas gracias. Tiene el audífono apagado, compañero. El micrófono. Vale, compañero, muchas gracias. Gracias por su aporte. También yo creería que también podríamos agregarle ya en forma de conclusión, eh, tanto como a nivel individual como grupal, esas experiencias reafirmaron la importancia de enseñar y aprender, ¿no? Promoviendo hábitos que transcienden en el aula y preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, ¿no? En el caso de nosotros y también del sector educativo y las personas de manera autónoma y crítica. Es muy importante en esa parte tener esa autonomía, pero también esa crítica de cómo me estoy formando, de mi aprendizaje. Inculcarla también a las nuevas generaciones de estudiantes. Eso es lo que quería ya para concluir, decirle que muchísimas gracias, compañeros, por pues estar tan atentos, dinámico, pues dinamizar este grupo. Me parece que fue un proceso muy enriquecedor trabajar con ustedes. A veces no es fácil estos grupos de trabajo, es complicado porque sabemos siempre la conducta humana es bien compleja. Lo sabemos con el compañero Alex y a veces no es fácil trabajar en grupo y lo pudimos hacer. Me parece que muy chévere. Hubiera sido muy hermoso que hubiéramos tenido la oportunidad en todas las que matriculamos, pero no se dio. De pronto en el otro semestre. Eso que le quería comentar, compañeros. Compañera. Sí, gracias compañeros, de verdad fue una oportunidad súper bonita el haber podido compartir juntos este camino de este semestre y siento que cumplimos, que llegamos a la meta, que aprendimos mucho juntos
Y sí, como dice el compañero Andrés, esperando que se vuelva a presentar la oportunidad. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Yo creo que ya con todos nuestros aportes realizados podemos dar finalización a nuestra reunión. Entonces, compañero, muchas gracias, compañera, muchas gracias por su espacio, por su disposición de tiempo y nos vemos muy pronto, confiando en Dios. Listo, nos vemos, que estén bien, que tengan un feliz día. Estén bien.